Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Gobierno de Pedro Castillo solicitó la aplicación de la Carta Democrática. Reunión, secretario general de la OEA y embajador de Surinam. Encuentro, secretario general de la OEA y diputado dominicano. Reunión, secretario general de la OEA y director del Centro de Integridad de Medios. El gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó la aplicación de la Carta Democrática citando los artículos 17 y 18. Por eso convocamos al Consejo Permanente de la OEA para que los países dispongan las medidas que consideren necesarias, dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Carta de la OEA nos impone a todos los órganos promover y consolidar la democracia representativa. La Carta Democrática Interamericana, por su parte, obliga al secretario general y al Consejo Permanente a prestar asistencia al gobierno de Estado miembro cuando éste considera que está en riesgo su proceso político-institucional o su legítimo ejercicio del poder. Con fecha 12 de octubre, esta Secretaría recibió por parte del señor Presidente de la República del Perú y el señor Canciller la solicitud de asistencia basada en los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática. Dicha solicitud ha sido distribuida a todos los miembros del Consejo Permanente. Es por ello que hemos solicitado la convocatoria a esta sesión extraordinaria para que el Consejo Permanente considere la solicitud y disponga aquellas medidas que considere apropiadas. La Secretaría General dará todo su apoyo a lo que el Consejo decida. El señor Presidente de la República nos dice en su carta que se dirige a nosotros con la finalidad de solicitar la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, que señalan que cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político, institucional, democrático, su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Y el artículo 18, que es cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo de un proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de situación. El gobierno del Perú ha decidido activar este mecanismo de garantía colectiva para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en Perú una sucesión de hechos y situaciones que definitivamente pueden llegar a configurar, de acuerdo a la nota, una alteración del orden democrático e institucional de Perú. La racionalidad de los artículos 17 y 18 se señala, suponen su aplicación cuando se producen los hechos fundantes que definen la situación, una sucesión de hechos que ponen en riesgo la institucionalidad democrática y que violentan los elementos constitutivos de la democracia representativa establecidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. El señor Presidente y el señor Canciller refieren al discurso del fraude electoral, que sobre este punto se pudo observar las denuncias a partir del 7 de junio de 2021 de fraude sistemático. El 14 de junio, las impugnaciones de actas electorales por parte de abogados, las actuaciones de congresistas peruanos para denunciar el presunto fraude el 27 de junio, el 19 de agosto, la instalación de una comisión investigadora al respecto. Este discurso colisionaba abiertamente con el respeto a un proceso electoral y autenticidad que además está reconocido por el artículo 176 de la Constitución Nacional, ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el 19 de julio de 2021, la OEA saludó la proclamación de los resultados de las elecciones y señaló que los cuestionamientos deben ser resueltos por las vías institucionales. Además, el 13 de enero de 2022 se archivaron 6 denuncias por la presunta falsificación de firmas. Refiere también en la carta a 3 comisiones parlamentarias para investigar al presidente. 12 de agosto de 2021, Comisión Investigadora de 100 días de Gobierno Castillo. 15 de julio de 2022, aprobó un informe en la Comisión de Fiscalización. Se también refiere a manifestaciones de los congresistas para retirar al presidente de su cargo. Se señaló
que se llegó a señalar que se emitan pronunciamientos señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que el presidente Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad. Eso fue el año pasado, el 13 de diciembre de 2021. Se produjeron también reuniones para llevar adelante el proceso de vacancia del presidente, así como declaraciones de titulares de órganos constitucionales que se señalan en esta nota como fuera de sus competencias. El 8 de febrero del 2021, el defensor del pueblo, dejando de lado su rol constitucional, dice, de promover la democracia y el cumplimiento de la Constitución, pidió la renuncia al presidente en Televisión Nacional. Y el 11 de octubre de 2022, la más reciente, a la hora de presentar la denuncia constitucional de que se habló en líneas arriba, la fiscal de la Nación realizó una conferencia de prensa sindicando al presidente Castillo como parte de una organización criminal. Se refiere también al uso irrazonable de la vacancia presidencial y al tema de la disolución del Congreso como elementos institucionales a tener en cuenta por este Consejo Permanente. Así también refiere en su literal F a la búsqueda de limitación de competencia del Poder Ejecutivo por parte del Congreso. La Ley 31.355, del 21 de octubre de 2021 al 7 de diciembre de 2021, un proyecto de ley para reafirmar el artículo 117, ampliando los supuestos para suspender o destituir al presidente. 22 de enero de 2022, debido al interés del Poder Ejecutivo de promover un referéndum, se hace una ley que refuerza los límites para convocar referéndum en Perú y que fue observada debido a que afectaba el derecho a la participación política, vulnerando el régimen democrático. El 11 de febrero de 2022, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que elimina la cuestión de confianza obligatoria, voto de investidura. Con ello, se señala el propio Congreso restringe su capacidad de control político con la única finalidad de impedir que el Poder Ejecutivo solicite la confianza de manera obligatoria. Dificultades en el ejercicio presidencial de dirigir la política externa. Se negó el 14 de julio de 2022, no aprobó la realización de la Asamblea General de la OEA en Perú. Luego eso fue levantado. El 16 de julio decidió archivar el proyecto de ley que buscaba la aprobación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. El 5 de agosto se negó permiso de salida al presidente Castillo para ir a la transmisión de Mando Colombia. El 7 de octubre se volvió a negar el viaje de el presidente Pedro Castillo ahora al Vaticano y Bruselas. Solicitudes de vacancia presidencial. 10 de noviembre del 2021 se presentó una solicitud. El 8 de marzo de 2022 se votó un segundo pedido de declaratoria de vacancia contra el presidente. Fue sometido a votación esta segunda vez, no se llegaron a los votos. El 3 de octubre de 2022, el congresista no agrupado inició un tercer pedido de vacancia. Abuso del control político se señala. Durante los más de 13 meses del gobierno de Castillo, el Congreso ha realizado numerosas acciones de control político en los ministros, interpelando en 27 oportunidades, censurando a 5 ministros, una cifra récord en los últimos 20 años. Acusaciones constitucionales del 11 de febrero del 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El 10 de junio de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente dos denuncias constitucionales contra el vicepresidente Denia Boluarte. Hasta octubre de 2022, adicionalmente, existen 15 denuncias constitucionales contra el presidente y su equipo de gobierno. Obviamente se refiere también a la nota a las opciones constitucionales en las cuales interviene el Congreso de la República y permiten retirar permanente o transitoriamente al presidente. Se regula el artículo 113 de la Constitución, señala la nota, más allá de las situaciones objetivas, muerte permanente, incapacidad física, renuncia o salida del país sin autorización, hay 2 supuestos para retirar del cargo a un presidente: vacancia por permanente incapacidad moral, destitución excepcional por una acusación constitucional. De conformidad con el artículo 114 de la Constitución, el presidente de la República también puede ser suspendido del cargo por incapacidad temporal, suspensión por sometimiento a proceso judicial excepcional. El mecanismo establecido para lograr la destitución es el de la acusación constitucional.
y el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento a los del Jurado Nacional de Elecciones y otro sistema electoral. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el embajador de Surinam, Jan Marten Willem Scholwyk, presidente del Consejo Permanente de la OEA, para los próximos 3 meses, para discutir sus prioridades en el Consejo, temas de la agenda política regional y temas financieros y de desarrollo de interés para Estados miembros. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió al diputado dominicano Omar Fernández. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre los grandes desafíos políticos de la región, destacaron la necesidad de trabajar en derechos para los discapacitados y los esfuerzos destinados a fortalecer la lucha contra la discriminación. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el director del Centro de Integridad de Medios, embajador John Feely, para intercambiar sobre la actualidad del proyecto y los principales desafíos y acciones futuras. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.